En medio de una tormenta de nieve, cuando el frío parecía borrar vida sin dejar rastro, una anciana fue abandonada al borde del camino, hasta que una pareja de rancheros detuvo sus caballos, desafió al invierno y, con un gesto sencillo pero valiente, cambió su destino para siempre. Hola, te damos la bienvenida a Ecos del Corazón, el espacio donde cada historia respira, duele y sana. Antes de sumergirte en este relato, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde qué lugar nos acompañas hoy. Nos hará muy felices leerte y compartir este momento contigo. Puerto del Álamo, en el invierno de 1832, parecía un pueblo hecho de hielo y resignación. La nieve caía desde hacía días, silenciosa y constante, cubriendo los tejados bajos, borrando las huellas de los caminos y apagando los colores de la vida. Las chimeneas echaban humo espeso, y aún así el frío se metía por debajo de las puertas como un ladrón. En las noches, el viento golpeaba las ventanas y hacía crujir la madera de las casas, como si el mismo pueblo se quejara en voz baja. Allí, donde la gente medía el valor en fuerza y en manos útiles, el invierno no solo congelaba la tierra, congelaba también el corazón de quienes tenían miedo. Esa tarde, la tormenta se puso más dura. El cielo se cerró, gris y pesado, y el camino que salía del pueblo se volvió una cinta blanca sin dirección. Por esa ruta avanzaba una carreta vieja, con las ruedas quejándose bajo la nieve, tirada por dos caballos cansados. Dentro iba una familia apretada, envuelta en mantas. Sus rostros eran serios, tensos, como si cada kilómetro fuera un castigo. Y en la parte trasera, cubierta apenas con una cobija delgada, iba doña Eulalia Robles. Tenía el cabello blanco y desordenado, la piel curtida por los años, y las manos temblorosas, no solo por el frío, sino por algo peor, la certeza de estar de más. Sus ojos, sin embargo, seguían vivos. No eran ojos apagados. Eran ojos que habían visto demasiado, y que todavía querían quedarse. Eulalia no siempre había sido la carga. Hubo un tiempo, y en su memoria ese tiempo aún ardía, en que su voz mandaba en una casa, en que su risa llenaba una cocina, en que sus manos curaban fiebres y cosían heridas. Había criado hijos, había enterrado a un marido, había resistido sequías y enfermedades. Había sido el pilar de su familia. Pero el invierno de 1832 no tenía compasión con los pilares viejos. La carreta se detuvo de golpe. Eulalia sintió el tirón en el cuerpo. La nieve le cayó en la cara. Intentó incorporarse, pero las piernas le dolían como si fueran de piedra. Miró hacia el frente buscando una explicación, buscando un gesto de cuidado. No lo encontró. Su hijo mayor, Raimundo, bajó de la carreta y habló con el otro hombre, su yerno. Eulalia no oyó las palabras, pero vio lo suficiente en sus rostros: impaciencia, fastidio, miedo. La clase de miedo que se disfraza de dureza. La puerta trasera se abrió. El aire helado entró como una bofetada. «Madre», dijo Raimundo, sin mirarla a los ojos. Eulalia sintió un latido pesado en el pecho. Quiso decir: «Aquí estoy, todavía sirvo, no me dejes». Pero su boca estaba seca, su voz era débil. Y además, algo en el tono de Raimundo ya anunciaba lo inevitable. Él extendió la mano, no con ternura, sino con prisa, como quien cumple una tarea incómoda. «Vamos a descansar aquí un momento», mintió. Eulalia miró alrededor. No había nada. Solo nieve. Un árbol torcido en la distancia. Un cielo cada vez más oscuro. No era un lugar para descansar. Era un lugar para desaparecer. ¿Aquí?, logró preguntar, y su voz salió como un soplo. Raimundo apretó la mandíbula. «No podemos seguir cargando con esto», dijo, y esto no era el frío ni la tormenta. Puerto del Álamo, en el invierno de 1832, parecía un pueblo hecho de hielo y resignación. La nieve caía desde hacía días, silenciosa y constante, cubriendo los tejados bajos, borrando las huellas del camino y apagando los colores de la vida. Las chimeneas arrojaban humo espeso y, aún así, el frío se metía por debajo de las puertas como un ladrón. En las noches, el viento golpeaba las ventanas y hacía crujir la madera de las casas, como si el mismo pueblo se quejara en voz baja. Allí, donde la gente medía el valor en fuerza y en manos útiles, el invierno no solo congelaba la tierra, también endurecía el corazón de quienes tenían miedo. Esa tarde, la tormenta se puso más dura. El cielo se cerró, gris y pesado, y el camino que salía del pueblo se volvió una cinta blanca sin dirección. Por esa ruta avanzaba una carreta vieja, con las ruedas quejándose bajo la nieve, tirada por dos caballos cansados. Dentro iba una familia apretada,
envuelta en mantas. Sus rostros eran serios, tensos, como si cada kilómetro fuera un castigo. Y en la parte trasera, cubierta apenas con una cobija delgada, iba doña Eulalia Robles. Tenía el cabello blanco y desordenado, la piel curtida por los años, y las manos temblorosas, pero no era solo por el frío. Era por algo peor, la intuición de estar de más. Sus ojos, sin embargo, seguían vivos. No eran ojos apagados. Eran ojos que habían visto demasiado, y que todavía querían quedarse. Eulalia no siempre había sido la carga. Hubo un tiempo, y en su memoria ese tiempo aún ardía, en que su voz mandaba en una casa, en que su risa llenaba una cocina, en que sus manos curaban fiebres y cosían heridas. Había criado hijos, había enterrado a un marido, había resistido sequías y enfermedades. Había sido el pilar de su familia. Pero el invierno de 1832 no tenía compasión con los pilares viejos. La carreta se detuvo de golpe. Eulalia sintió el tirón en el cuerpo. La nieve le cayó en la cara. Intentó incorporarse, pero las piernas le dolían como si fueran de piedra. Miró hacia el frente buscando una explicación, buscando un gesto de cuidado. No lo encontró. Su hijo mayor, Raimundo, bajó de la carreta y habló con el otro hombre, su yerno. Eulalia no oyó todas las palabras, pero vio lo suficiente en sus bocas: impaciencia, fastidio, miedo. La clase de miedo que se disfraza de dureza. La puerta trasera se abrió. El aire helado entró como una bofetada. «Madre», dijo Raimundo, sin mirarla a los ojos. Eulalia sintió un latido pesado en el pecho. Quiso decir: «Aquí estoy, todavía sirvo, no me dejes». Pero su boca estaba seca y su orgullo, aunque viejo, todavía estaba vivo. Raimundo extendió la mano, no con ternura, sino con prisa, como quien cumple una tarea incómoda. «Vamos a descansar aquí un momento», mintió. Eulalia miró alrededor. No había nada. Solo nieve. Un árbol torcido en la distancia. Un cielo cada vez más oscuro. No era un lugar para descansar. Era un lugar para desaparecer. ¿Aquí?, logró preguntar, y su voz salió como un soplo. Raimundo apretó la mandíbula. «No podemos seguir», dijo, y se le atoró la palabra. «No podemos seguir cargando con esto». «Esto». Eulalia sintió la puñalada completa. No la estaba llamando madre. La estaba llamando problema. Peso. Estorbo. La yerna, Matilde, se asomó desde dentro con el rostro endurecido, como si el frío le hubiera congelado la compasión. «Raimundo, ya. Se nos va a hacer de noche», apremió. «Los niños están temblando». Los niños. Los mismos nietos a los que Eulalia había acunado. A los que les había contado historias cuando el mundo era menos cruel. Ahora sus ojitos la miraban desde la carreta con confusión y miedo, sin entender por qué la abuela estaba bajando al camino, sola. Eulalia se dejó ayudar a bajar. El suelo crujió bajo sus botas gastadas. El viento le pegó en la cara con furia. Por un instante, el dolor de las rodillas fue nada comparado con el dolor del pecho. «Raimundo», susurró, buscando al menos un rastro del hijo que alguna vez la llamaba madrecita. Él evitó su mirada. «Te vamos a dejar una manta y un poco de pan», dijo, como si eso fuera misericordia. Matilde estiró un paquete envuelto en tela sin acercarse demasiado, como si Eulalia pudiera contagiarle la vejez. Eulalia miró la manta, miró el pan, miró el camino vacío. Y entendió. No la estaban dejando para descansar. La estaban abandonando para que el invierno hiciera el trabajo sucio por ellos. Eulalia quiso maldecirlos. Quiso llorar. Quiso agarrarse de la carreta y no soltar. Pero el cuerpo no le respondió con fuerza, le respondió con un temblor débil. Entonces hizo lo único que le quedaba, levantar la barbilla. «¿Eso soy para ustedes?», preguntó, y aunque la voz le salió baja, tenía filo. «¿Un bulto?». Raimundo tragó saliva. Por un segundo, la culpa asomó en su rostro. Pero Matilde le tocó el brazo, cortándole cualquier humanidad. «Vámonos», dijo ella. «Si no llegamos al refugio, nos morimos todos». Todos, otra vez, menos ella. Raimundo subió a la carreta sin mirar atrás. Los caballos resoplaron. La rueda giró. El crujido de la madera se mezcló con el viento. Eulalia vio alejarse a su familia. Vio cómo la silueta se hacía pequeña. Vio cómo la nieve borraba las huellas. Y cuando ya no quedó nada más que un horizonte blanco, el silencio cayó sobre ella como una lápida. Se sentó junto al árbol torcido, envolviéndose en la manta con manos torpes.
El pan estaba duro como piedra. Sus dedos no sentían bien. Cada respiración le raspaba la garganta. En Puerto del Álamo, el frío no perdonaba. La noche se tragaba a la gente sin hacer preguntas. Eulalia cerró los ojos y, en la oscuridad detrás de sus párpados, vio otros inviernos. Vio a su esposo cargando leña. Vio a Raimundo pequeño, con fiebre, y a ella velándolo hasta que respiró mejor. Vio a Matilde joven pidiéndole consejo. Vio a sus nietos corriendo por el patio. ¿En qué momento dejé de ser persona y me volví estorbo?, se preguntó. Un escalofrío le recorrió la espalda. No solo era frío. Era miedo. Miedo a morir sola. La nieve siguió cayendo. El viento siguió golpeando. El mundo siguió sin detenerse por una anciana abandonada. Eulalia abrió los ojos y miró el camino por donde se había ido la carreta. El cielo estaba más oscuro. La tormenta más fuerte. Y por un instante, el cansancio le susurró que se rindiera, que se dejara dormir para no sentir. Pero entonces, muy adentro, algo se negó. No era fuerza de músculo. Era fuerza de alma. La misma que la había sostenido toda una vida cuando no había nadie más. Eulalia apretó la manta contra el pecho y se obligó a moverse, aunque fuera un poco. Reunió ramas secas bajo el árbol, raspó piedras como pudo, intentó encender una chispa. Sus manos temblaban, pero insistió. Porque la vida, cuando se agarra con terquedad, a veces responde. Y fue ahí, cuando ya la noche parecía cerrarse por completo, que vio algo en el camino. Primero una sombra. Luego el contorno de una carreta distinta. Después, una lámpara balanceándose, una luz cálida atravesando la nieve como una promesa. Eulalia se quedó inmóvil, sin saber si era real o un último delirio. La luz se acercó. Y justo antes de que el viento se llevara su esperanza, una figura se inclinó desde la carreta y una voz firme, humana, viva, cortó la tormenta. ¿Está alguien ahí? Eulalia sintió que el corazón le daba un golpe. El destino, por fin, se estaba asomando. Y todavía no había dicho su última palabra. La luz de la lámpara se acercó como si luchara contra la tormenta. En medio del blanco, esa llama temblorosa parecía imposible, un pequeño corazón encendido en un mundo que solo quería apagarlo todo. Eulalia entrecerró los ojos. La nieve le picaba la cara, y el frío se le había metido hasta los huesos. No sabía si lo que veía era real o un espejismo de los que nacen cuando el cuerpo está a punto de rendirse. Pero entonces sintió las vibraciones del suelo, el crujido de ruedas, el resoplido de animales, pasos firmes sobre la nieve. La carreta se detuvo a unos metros. Se escuchó, o se adivinó, el tirón de las riendas y un suave, dicho con autoridad. Una mujer se asomó desde el pescante. Llevaba el cabello recogido bajo un pañuelo, el rostro curtido por el sol y la intemperie, y unos ojos oscuros que no se distraían con el miedo. Sus hombros eran fuertes, su postura era la de alguien acostumbrada a decidir sin pedir permiso. Rosa Calderón. Eulalia no la conocía, pero reconoció de inmediato ese tipo de mujer, la que no se quiebra por la tormenta. La que no espera que alguien más haga lo correcto. Rosa bajó de la carreta con cuidado, clavando las botas en la nieve. Detrás de ella bajó un hombre joven, alto, con una escopeta colgada al hombro, Leandro, su cuñado. Y desde dentro asomaron dos niños envueltos en mantas, con la nariz roja por el frío, mirando con curiosidad y temor. «Madre Santa», murmuró Leandro al ver a la anciana junto al árbol. «¿De dónde salió?». Rosa no respondió. Se acercó a Eulalia sin dudar, como si el frío no pudiera detenerla. Se agachó y la observó de cerca, leyendo señales en la piel morada de los dedos, en los labios pálidos, en la respiración débil. Eulalia intentó hablar, pero su voz no salió. Solo un suspiro quebrado. Rosa le tocó el dorso de la mano. Fría como piedra. «Está helada», dijo Rosa, y el tono no era de lástima. Era de urgencia. Leandro miró hacia el camino, nervioso. «Rosa, no es buena idea detenernos. La nieve está empeorando. Si nos atrasa, no llegamos a paso de las nieves antes de que cierre la noche». Rosa levantó la mirada y lo fulminó con una calma que imponía. «¿Y tú qué quieres que haga?», preguntó. «¿Que la deje aquí para que se muera?». Leandro apretó la mandíbula. «No, pero», se justificó. «Puede ser una trampa. Hay gente que finge para que uno se acerque, y ya sabes». Eulalia oyó esa palabra aunque no la escuchara con claridad. Trampa. En su pecho se encendió la vergüenza. Hasta en el borde de la muerte, el mundo dudaba de ella.
Rosa se acercó más y le habló a Eulalia directo, como si el frío no existiera. Señora, ¿me escucha? ¿Cómo se llama? Eulalia tragó saliva. Con esfuerzo, logró murmurar. Eulalia. Rosa asintió, como si ese nombre fuera una cuerda a la vida. Eulalia. Muy bien. Míreme. No se me vaya a dormir, ¿sí? Eulalia intentó sostenerle la mirada. La nieve le caía en las pestañas. Rosa se quitó su propio rebozo y se lo envolvió alrededor de los hombros, cubriéndole el pecho con decisión. El gesto fue tan simple y tan brutalmente humano que a Eulalia se le llenaron los ojos de lágrimas. Leandro volvió a insistir, casi suplicando. Rosa, por favor. No sabemos quién es. Y no podemos cargar con todo el mundo. Rosa se enderezó. Sus ojos brillaron, duros. Yo sí puedo, dijo. Y tú también, si te acuerdas de la mujer que te crió cuando tu madre murió. Leandro se quedó callado. El golpe le dio donde más dolía. Rosa miró a Eulalia otra vez. Y entonces pronunció la frase que partió la tormenta en dos. Súbete con nosotros. Eulalia abrió la boca. No podía creerlo. No era caridad lo que escuchaba. Era una invitación a seguir existiendo. Pero su cuerpo no respondía. Intentó levantarse y casi se desplomó. Las piernas no la sostenían. Le tembló todo el cuerpo como una rama en el viento. No puede, dijo Leandro, frustrado. Se nos va a morir en el camino. Rosa lo miró sin paciencia. Entonces no la cargues como un bulto, ordenó. Cárgala como a una persona. Leandro se acercó a regañadientes. Rosa, sin pedir permiso, levantó a Eulalia por un lado. El hombre la tomó por el otro. Sintieron el peso ligero de quien ya estaba perdiendo fuerzas. La subieron a la carreta. Los niños se hicieron a un lado, asustados, pero Rosa les habló con firmeza suave. Hagan espacio. Esta señora necesita calor. Y ustedes también aprender a tener corazón. Los niños obedecieron. Eulalia cayó sobre las mantas. El calor ajeno la envolvió con un alivio que dolía, como si su cuerpo recordara lo que era estar viva. Rosa subió, tomó las riendas, y la carreta avanzó de nuevo. Pero el viento se puso más bravo, y la nieve empezó a caer con furia. Dentro, Eulalia temblaba. Rosa le puso un jarro con algo caliente en los labios. Beba despacito, dijo. Eulalia apenas pudo tragar. Sus ojos se fijaron en Rosa, tratando de entender por qué esa mujer hacía esto. ¿Por qué? Susurró Eulalia, casi sin voz. Rosa no respondió de inmediato. Miró hacia adelante, atenta al camino. Luego dijo, sin adornos. Porque si hoy la dejo, mañana soy yo. Y pasado, es uno de mis hijos. Eulalia cerró los ojos un instante. Esa verdad le dolió. El camino hacia Paso de las Nieves se volvió más peligroso. La carreta patinaba. Los caballos resoplaban. El viento golpeaba como si quisiera voltearlos. Y entonces ocurrió el giro. A lo lejos, entre la cortina de nieve, apareció otra carreta, la misma que había dejado a Eulalia atrás. La reconoció por un detalle, un trozo de tela azul colgando del costado. Era la carreta de Raimundo. Iba detenida, torcida, con una rueda hundida en la nieve. Rosa frenó instintivamente. Leandro miró con alarma. No, no me digas que vamos a ayudar también a esos. Rosa no dijo nada, pero su mirada se tensó cuando vio a un hombre bajar de esa carreta. Era Raimundo. Su rostro estaba pálido, desesperado. Miró hacia la carretera buscando ayuda, y entonces vio a Eulalia dentro de la carreta de Rosa. El mundo pareció congelarse más que la nieve. Raimundo se quedó inmóvil. Luego avanzó hacia ellos, levantando las manos. «Madre», gritó, y aunque Eulalia no oyó perfecto, leyó sus labios con claridad. «Madre, gracias a Dios». Eulalia sintió un nudo en el pecho. No era alivio. Era rabia y tristeza juntas. Porque no era gracias a Dios. Era gracias a que alguien tuvo corazón. Raimundo se acercó más, con el rostro quebrado. No, no fue así, intentó explicar, señalando la tormenta. La carreta se atascó. Nos perdimos. Volvimos por ella, se lo juro. Eulalia lo miró fijo. Sus ojos, aún débiles, tenían una fuerza que no se había congelado. Rosa bajó de la carreta y se plantó frente a Raimundo. No gritó. No necesitó. Su voz fue como hierro caliente en nieve. ¿Volviste por ella, cuando se te atoró el camino?, preguntó. ¿O volviste porque te acordaste que es tu madre? Raimundo abrió la boca,
pero no encontró respuesta. Leandro se quedó atrás, observando, y los niños miraban con ojos grandes, aprendiendo algo que nadie les enseñaba en la escuela. Raimundo bajó la mirada, derrotado. No teníamos opción, murmuró. Rosa dio un paso más cerca. Ella tampoco, dijo. Y aún así, ella sobrevivió. Sin ustedes. Raimundo miró hacia la carreta donde estaba Eulalia. Quiso acercarse, pero Rosa levantó una mano, deteniéndolo. Primero responde algo, exigió. ¿La abandonaste porque es vieja, o porque te estorba? Raimundo tragó saliva. Su silencio lo delató. Eulalia, desde la carreta, apretó la manta. Sintió que la vergüenza le quemaba más que el frío. Pero también sintió algo nuevo, alguien la estaba defendiendo. Rosa se giró hacia Eulalia y habló alto, para que todos oyeran. Doña Eulalia, si usted quiere irse con ellos, yo no la detengo. Pero si se queda con nosotros, aquí nadie la vuelve a tratar como carga. Eulalia miró a su hijo. Miró sus manos temblorosas. Miró a Rosa, firme, y a esos niños que le ofrecían un pedacito de calor sin entender del todo, pero sintiéndolo. En ese instante, la decisión no era solo sobrevivir la noche. Era escoger dónde seguir viviendo. La nieve seguía cayendo. Y el camino hacia Paso de las Nieves, de pronto, se volvió un juicio a cielo abierto. La tormenta no dio tregua al caer la noche. El camino hacia Sierra Blanca se volvió imposible. La nieve cubrió las huellas, el viento empujaba la carreta de lado y los caballos empezaron a resoplar con un cansancio peligroso. Rosa lo supo antes de que alguien lo dijera. Tiró de las riendas y levantó la mano. Aquí no seguimos, ordenó. Si avanzamos, no llegamos vivos. Encontraron refugio entre unas rocas altas, una hendidura natural que cortaba el viento lo suficiente para permitirles bajar. Leandro ayudó a asegurar la carreta mientras Rosa encendía una fogata pequeña, cuidando cada chispa como si fuera oro. Los niños se acurrucaron juntos. El silencio se volvió espeso, roto solo por el crujir del fuego y el ulular lejano del aire. Doña Eulalia estaba sentada sobre mantas, con las manos extendidas hacia el calor. Su color había vuelto un poco, pero el cansancio le colgaba del cuerpo. Rosa se sentó frente a ella y le ofreció un jarro. Despacio, dijo. El cuerpo tiene que volver de a poco. Eulalia asintió. Sus ojos miraban el fuego como si estuvieran viendo algo más antiguo que la noche. Durante un largo rato no habló. La tormenta parecía escuchar. Fue uno de los niños quien rompió el silencio. ¿Por qué tu familia te dejó? Preguntó, sin malicia, con la simpleza de quien todavía no sabe mentir. Leandro hizo un gesto para callarlo, pero Eulalia levantó una mano. No, dijo. Está bien. Rosa miró a Eulalia con atención. No la apuró. Había aprendido que algunas verdades solo salen cuando se las deja respirar. No me dejaron solo por vieja, empezó Eulalia, y su voz, aunque débil, era firme. Eso fue lo que dijeron, para dormir tranquilos. Rosa frunció el ceño. ¿Entonces? Eulalia respiró hondo. El vapor salió de su boca como un fantasma. Porque yo sabía algo, dijo. Algo que ellos querían olvidar. Leandro levantó la mirada de golpe. El fuego crepitó más fuerte, como si reaccionara. ¿Qué cosa? Preguntó Rosa, sin suavizar la voz. Eulalia cerró los ojos un instante, como si le pesaran los recuerdos. Hace muchos años, continuó, antes de que Raimundo tuviera esas tierras, hubo un hombre. Don Mateo Ríos. Rosa sintió un golpe seco en el pecho. ¿Ríos? Repitió. ¿Don Mateo Ríos, el del molino viejo? Eulalia abrió los ojos y la miró con sorpresa. Así lo conoces. Rosa apretó los labios. Ese nombre no era ajeno. Don Mateo Ríos había sido su padre. ¿Qué sabes de él? Preguntó, conteniéndose. Eulalia bajó la mirada hacia sus manos. Que no murió como dijeron, respondió. Que alguien lo empujó a firmar papeles que no entendía. Que lo dejaron sin nada, y luego lo dejaron morir. El viento azotó la hendidura con furia. Rosa se puso de pie, como si el pasado acabara de levantarse frente a ella. Mi padre murió en la miseria, dijo, con voz tensa. Dijeron que fue mala suerte. Eulalia negó lentamente. No fue suerte. Fue ambición. Y Raimundo, tragó saliva, Raimundo estuvo ahí. No fue el único, pero fue parte. Leandro se quedó inmóvil. Los niños miraban sin comprender del todo, pero sintiendo el peligro. ¿Y por eso te abandonaron? Preguntó Rosa, dura.
¿Por qué podías hablar? Porque hablé, corrigió Eulalia. Les dije que no iba a llevarme ese secreto a la tumba, que lo iba a contar. Y entonces, el invierno llegó antes. El silencio que siguió fue distinto. Ya no era solo frío, era amenaza. Rosa caminó unos pasos, respirando con dificultad. Ayudar a Eulalia ya no era solo un acto de compasión. Era ponerse en la mira de gente que no perdonaba. Si esto se sabe, dijo Leandro, en voz baja, no vamos a llegar tranquilos a ningún lado. Rosa se giró hacia él. ¿Te da miedo? Me da sentido, respondió. Esa gente no juega. Rosa volvió a mirar a Eulalia. La anciana no pedía nada. No suplicaba. Solo estaba allí, con la verdad a cuestas. Si seguimos, dijo Rosa, no vamos a paso de las nieves. Nos van a seguir. Eulalia levantó la cabeza. Entonces no se detengan por mí, dijo. Ya he vivido lo suficiente. Rosa se agachó frente a ella, a la altura de sus ojos. No te recogí para soltarte en la primera curva, dijo. Pero necesito saber algo. ¿Hay pruebas? Eulalia asintió. Un documento, susurró. Está escondido. Donde el molino se cae al río. En una viga hueca. Rosa cerró los ojos un segundo. El riesgo se volvió concreto. Y entonces llegó el giro. Desde fuera, entre el aullido del viento, se escuchó algo distinto, cascos. Lejanos, pero claros. No era la tormenta. Leandro apagó la fogata con nieve de inmediato. No estamos solos, murmuró. Rosa miró hacia la oscuridad. Pensó en Raimundo. Pensó en los hombres que no dejaban cabos sueltos. Ayudar a Eulalia ya no era solo un acto de humanidad, era una huida silenciosa. Cambiamos ruta, decidió. Ahora. Ayudaron a Eulalia a subir a la carreta sin hacer ruido. Los niños apretaron los labios. Nadie lloró. La noche no lo permitía. Mientras avanzaban por un sendero secundario, Rosa miró hacia adelante, con el rostro endurecido por la decisión. El viaje había cambiado. Ya no iban solo hacia un destino. Iban cargando un secreto que podía romper familias, o hacer justicia después de la nieve. Y en Sierra Blanca, bajo la tormenta, el pasado acababa de despertar. El amanecer llegó como llegan las cosas que parecen imposibles, despacio, sin prometer nada, pero abriendo una grieta de luz en medio del blanco. Después de la noche en Sierra Blanca, Rosa Calderón no había dormido. Había manejado la carreta con los ojos ardiendo por el frío y la espalda tiesa por la tensión, siguiendo senderos secundarios, evitando el camino principal como si evitara una condena. Doña Eulalia, envuelta en mantas, viajaba en silencio. No era el silencio vacío de quien se rinde, sino el silencio prudente de quien sabe que la verdad, cuando se nombra, puede matar. Los niños iban apretados uno contra otro, y Leandro miraba hacia atrás cada tanto, buscando sombras en el horizonte. Cuando por fin vieron las primeras casas de Valle del Amanecer, la nieve empezó a aflojar. No se había ido, pero ya no caía con furia. El aire olía distinto, a humo de leña, a pan, a tierra húmeda bajo la capa blanca. Un río delgado corría cerca, y eso bastaba para que el lugar se sintiera más vivo que cualquier otro punto del camino. Valle del Amanecer parecía un refugio, hasta que la gente los vio llegar. Las miradas aparecieron primero. Hombres en la plaza, con los brazos cruzados. Mujeres en los portales, con los labios apretados. El tipo de atención que no te recibe, te mide. Y en medio de esas miradas, el rumor viaja más rápido que cualquier caballo. Rosa detuvo la carreta frente a la posada. Bajó con decisión. Leandro la siguió, tenso. Los niños se quedaron dentro. Rosa abrió la parte trasera y extendió la mano hacia Eulalia. Ya llegamos, dijo, firme. Despacio. Eulalia intentó bajar y casi se dobló. Rosa la sostuvo por el brazo, sin vergüenza, sin apuro. Pero antes de que dieran 5 pasos, una voz cortó el aire como un látigo. Rosa Calderón. Rosa giró. Un hombre de bigote espeso y mirada desconfiada se acercó desde la plaza. Era don Anselmo, el hombre que organizaba el pueblo, el que prestaba dinero, el que decidía quién vendía en el mercado, el que cerraba puertas con solo levantar una ceja. No esperábamos visita, dijo él, y la frase no era cordial. Rosa sostuvo la mirada. No vengo de visita. Vengo a dejar a esta señora a salvo y comprar provisiones. Don Anselmo miró a Eulalia con desprecio. Sus ojos bajaron a la manta, a las manos temblorosas, a la piel pálida. ¿Y quién es?, preguntó, como si ella no estuviera ahí.
Eulalia bajó la mirada. El hábito de ser ignorada le volvió como un golpe. Pero Rosa apretó su brazo, como recordándole, aquí tienes nombre. Se llama doña Eulalia Robles, respondió Rosa. Y se queda conmigo. Un murmullo se levantó, como nieve movida por viento. ¿Robles?, susurró una mujer cerca. ¿No es la que? Don Anselmo frunció el ceño. Aquí no aceptamos problemas, Rosa. Menos en invierno. Ya bastante tenemos con los nuestros. Leandro dio un paso hacia adelante. No es un problema. Es una anciana. Don Anselmo sonrió, pero sin humor. En este mundo, muchacho, una boca más es un problema. Rosa sintió que se le encendía la sangre. Miró alrededor, nadie protestaba. Nadie defendía. El mismo miedo de todos los pueblos, mejor que le pase a otro. Rosa habló alto, para que todos la oyeran. ¿Así tratan a los viejos aquí?, preguntó. ¿Como si fueran basura? El murmullo creció. Alguien se removió incómodo. Pero don Anselmo no se inmutó. Aquí cada quien cuida a los suyos, dijo. Y esa señora no es tuya. Rosa apretó la mandíbula. Hoy sí lo es. Las palabras quedaron suspendidas. Y por un segundo, Eulalia sintió algo que no había sentido en años: pertenencia. Rosa condujo a Eulalia a la posada. La dueña, doña Jacinta, las miró con duda. Rosa, yo, balbuceó. Don Anselmo no quiere. Rosa le dejó una moneda en la mano, pesada. Yo sí quiero, dijo. Y pago. Doña Jacinta tragó saliva. El dinero, en invierno, también decide. Les dio una habitación pequeña, caliente, con una cama que crujía pero era cama. Rosa ayudó a Eulalia a sentarse, le quitó las botas con cuidado, le frotó los pies con un paño tibio. Eulalia cerró los ojos y respiró. El calor le dolía de tan nuevo. Gracias, susurró, y su voz se quebró. Rosa la miró sin suavidad falsa. No me agradezcas todavía, dijo. Esto apenas empieza. Y entonces llegó el giro. Un golpe seco en la puerta de la posada. 3 toques. Autoritarios. Leandro se tensó. Rosa se enderezó de inmediato. Al abrir, encontraron a un hombre empapado de nieve, con el sombrero bajo y la mirada dura. No era del pueblo. Se notaba en la forma en que miraba, como si buscara a alguien. Busco una carreta, dijo, sin saludar. Una mujer y una anciana. Rosa sintió que el aire se congelaba otra vez. Aquí no hay nadie, respondió, firme. El hombre sonrió de lado. No me mienta, ranchera. Me dijeron que usted entra y sale de caminos que no son suyos. Rosa sostuvo la mirada. Su mano no fue al arma. Fue a la puerta, controlando el espacio. ¿Quién lo manda?, preguntó. El hombre inclinó la cabeza, como disfrutando. Un hijo preocupado, dijo. Raimundo Robles quiere a su madre de vuelta. Eulalia, desde la cama, escuchó el nombre y se le heló el pecho. No era preocupación. Era control. Era silencio impuesto. Rosa cerró la puerta sin pestañear. Se equivoca de lugar, dijo. Aquí la única preocupación es que usted salga. El hombre dio un paso hacia adelante, tratando de meter el pie. No se haga la valiente. A veces, ayudar a una vieja cuesta caro. Rosa lo miró con una calma feroz. Entonces que me cueste, dijo. Leandro apareció detrás, levantando la escopeta lo justo para que el mensaje fuera claro sin disparar. El hombre los miró, midió, y retrocedió con una sonrisa fría. Esto no termina aquí, avisó. Valle del Amanecer no es tan grande como para esconder gente. Se fue. Cuando la puerta se cerró, Rosa respiró hondo. Eulalia temblaba. ¿Te van a hacer daño por mí?, susurró Eulalia, avergonzada. Rosa se acercó a ella, y su voz se suavizó apenas, sin perder firmeza. No, corrigió. Me van a hacer daño porque creen que pueden. Y ya es hora de que alguien les diga que no. Eulalia sintió lágrimas caerle. No eran solo de miedo. Eran de dignidad recuperada. Porque por primera vez, alguien estaba peleando por ella sin pedirle nada a cambio. En la plaza, el rumor ya corría. El pueblo murmuraba. Algunos evitaban a Rosa. Otros la miraban con una mezcla de respeto y temor. Pero también, entre esas miradas, apareció una diferente, una joven que dejó un tazón de sopa caliente en la puerta sin decir nada, y se fue rápido. Un gesto pequeño. Un comienzo. Esa noche, Eulalia se durmió en una cama de verdad. Con calor. Con un techo.
con la certeza de que no estaba sola. Rosa, en cambio, se quedó sentada junto a la ventana, mirando la calle como quien vigila un incendio. Porque Valle del Amanecer no les regalaba un final feliz perfecto. Les ofrecía algo más real, un lugar donde la compasión podía imponerse al miedo, pero solo si alguien estaba dispuesto a sostenerla con las manos. Y después del invierno, eso ya era una victoria. Pero el punto crucial estaba claro: Raimundo no iba a rendirse, y el secreto de Eulalia era una chispa en tierra seca. El nuevo comienzo acababa de empezar.